Y bueno, en este caso, continuando con lo que estamos viendo de historia y sobre todo enfocándonos a lo que es la historia de México, recordemos que en ese sentido vimos en los diferentes tipos de grupos indígenas que habían en las distintas zonas del México antiguo, que viene siendo en este caso Aridoamérica, Mesoamérica y Osisamérica. Vimos que tenían diferentes tipos de características en cada uno de esos territorios y eso hacía que estas personas que vivían ahí realmente realizaran cierto tipo de actividades y mayormente nos enfocamos en Mesoamérica, que eran los grupos más desarrollados conforme a las características de suelo que ellos tenían. A su vez, esto causó que tuvieran cierto tipo de organización en las cuales las personas que vivían ahí tenían una serie de acciones por las cuales hacer, ¿no? Y que en este caso realizaban diferentes tipos de conocimiento, tanto en medicina, tanto en este caso en astronomía, en los cuales estaban muy avanzados y también utilizaban ya la escritura, también los números para establecer en este caso los calendarios y a su vez en este caso tienen educación, ¿no? Y que tienen cierto tipo de vestimenta, también tienen cierto tipo de prácticas ceremoniales, tienen una distribución del gobierno y a su vez nos heredaron cierto tipo de palabras, en este caso de gastronomía y sobre todo una serie de acontecimientos. A su vez también tienen cierto tipo de dioses en los cuales eran politeístas y realmente tenían una organización bastante estructurada a través de ellos, que también tenían centros ceremoniales, que también en este caso eran bastante organizados y en los cuales hoy en día los seguimos visitando. Ahora bien, estaremos viendo durante lo largo de esta clase lo que viene siendo el encuentro de dos mundos, ¿no? Cómo realmente los españoles llegaron a este tipo de suelo que se le conoce como América. Y a su vez, cómo fue este choque de culturas y cómo en ese sentido se llevaron, ¿no? Que realmente sabemos que se llevaron bastante mal, o más bien en este caso para los españoles bien, porque ellos nos conquistaron. Pero ahora a su vez en ese sentido estaremos viendo cómo realmente España empezó a explorar el mundo y por coincidencia llegó a lo que hoy en día, en este caso, viene siendo América. Y bueno, para poner el contexto de eso, de cómo realmente en ese sentido empezaron a viajar los españoles, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, tanto españoles, portugueses, también en este caso holandeses, franceses e ingleses, realmente empezaron a explorar el mundo por buscar por buscar especies y sobre todo cierto tipo de productos que vienen siendo las gemas y la seda. Esto propiamente los exportaban en este caso de la India. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué sucedió esto? Bueno, se supone que en ese sentido, tanto ese tipo de potencias que había antes iban en ese sentido a lo que es el Imperio Romano de Oriente, en el cual antes se llamaba Constantinopla. Sin embargo, Constantinopla, una vez que cae en 1463, que es por los otomanos, que hoy en día en este caso son los turcos, en este caso los otomanos le dan el nombre de Estambul y lo que sucede es que empiezan a controlar en este caso el comercio de ahí. Para empezar en ese sentido, ya la manera de cómo conseguir recursos, en este caso de esas potencias, era vender productos, que hoy vienen siendo la burguesía. Los burgueses eran los comerciantes, en este caso, que iban a un cierto territorio, obviamente en este caso a Constantinopla, de la cual se surtían y en este caso vendían. Sin embargo, una vez que en este caso los otomanos en ese sentido derrocan a Constantinopla, le llaman a Estambul, ¿qué pasa? Cuando en este caso esas potencias se empiezan a ver que realmente los impuestos son muy altos y que constantemente hay guerras, empiezan a expandirse, es decir, empiezan a encontrar otra serie de rutas por las cuales en este caso conseguir las especias principalmente, porque esto les cambiaba el sabor a la carne y la mantenía en este caso que durara más. Y es por eso en ese momento que ellos empiezan a explorar el mundo y en ese sentido a buscar nuevas rutas por las cuales conseguir ese tipo de productos. A su vez, también en ese sentido, una de las partes importantes es que ya en ese momento ya había nuevo tipo de cosas, como una fue la cartografía, es decir, eh, representar cierto tipo de rutas por las cuales decir cómo era el mundo y por las cuales en este caso empezar a viajar. También otra de las concepciones que se tenía es que la Tierra era redonda, ¿no? Y por lo cual así es que si viajabas no te ibas a caer al precipicio. Y a su vez también del astrolabio, en este caso, que era en este caso la ubicación de las embarcaciones o para no perderte. ¿Qué quiere decir? Que realmente tanto estas potencias, una fue motivadas por buscar ese tipo de productos valiosos, otra que realmente en ese sentido ya tienen diferentes concepciones de la Tierra y sobre todo si tienen diferentes tipos de tecnología para empezar a explorar. Y a su vez, uno de los terminantes por los cuales empezaron a viajar, o propiamente por los cuales hoy en día se conoce América, fue este navegante que fue Cristóbal Colón, que en 1492 van a, en este caso, aparecer dos personas muy importantes que ayudaron a financiar su viaje, que fue en este caso Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos dos sujetos lo que hacen es correr a los árabes en ese momento que estaban dominando propiamente España
los quitan y unifica como tal al reino español. Esto hace que también en ese sentido tanto los judíos fueran expulsados y el mismo año en este caso Cristóbal Colón va y les ofrece el proyecto de explorar nuevos tipos de tierras, en este caso, en ese sentido. Sin embargo, ah, Cristóbal Colón ya había ido tanto con portugueses y con los ingleses a proponer ese tipo de proyectos, pero realmente no fue apoyado, sino propiamente que fue por los reyes españoles, o más bien como se les conoce, los reyes católicos, que realmente impulsaron su viaje. Y bueno, en este caso, una vez que impulsaron su viaje, salió el 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón, en el cual zarpó, como bien lo conocemos, con dos carabelas y una loa. Y en este caso, el 12 de octubre es cuando él pensaba que había llegado a las Indias, cuando realmente llega al continente americano, y en este caso llega a una isla de Guananí, en las Bahamas, a la cual le da el nombre de San Salvador. Posteriormente también descubrió otra isla en Santo Domingo, a la que denominó Española, y sobre todo en este caso, y por último a Cuba, la llamada Fernandina el 15 de marzo, en este caso volvió otra vez a España el 15 de marzo de 1493, volvió a España como tal. Si te fijas, en este caso, bueno, Cristóbal Colón lo que quería era llegar propiamente a las Indias. Sin embargo, no llegó y llegó al continente americano, él pensando que ese realmente lo había hecho. Propiamente los que llegaron propiamente a las Indias, pero en 1498 fueron los portugueses. Ahora bien, continuando con esto de Cristóbal Colón, nos dice que, bueno, regresa a España, pero realmente vuelve a hacer un viaje en 1493, en ese mismo año que llegó a España, y en el cual, bueno, desembarca en Haití y por los cuales los españoles que le iban a dar el nombre de esa ciudad, en ese sentido, pues mueren y es cuando Cristóbal Colón aprovecha y le pone en ese caso el nombre de Isabel. Después, en este caso de Cristóbal Colón empieza a hacer otros viajes, bueno, recorrió propiamente a las Antillas Menores y sobre todo regresó a España en la primera de 1496. A su vez también su tercer viaje, que fue de 1498 al 1500, desembarcó en la isla de Trinidad. En este caso, más tarde se dirigió al sur y descubrió en ese sentido el río de Honorico y sobre todo en este caso la costa de actual Venezuela. Y su último viaje partió en 1510, 1500 en este caso dos, en el cual desembarcó en Cuba a su vez y posteriormente en Santo Domingo, y más tarde en tierra firme. Su par en este caso era encontrar pues las rutas a las Indias y recorrió pues gran parte en este caso del continente americano, en el cual llegó hasta Honduras y Centroamérica. Al encontrar el paso retornó a Cuba y de esa emprendió en este caso su regreso en este caso a España en 1504. Ahora bien, aquí lo interesante sobre todo es que propiamente las expediciones para llegar a México empezaron en Cuba. ¿Qué quiere decir? Que realmente los españoles en 1500, en este caso, en 1492, cuando es descubierta América, que fue el 12 de octubre, en ese sentido es cuando empiezan en este caso a conquistar Cuba. Y lo hacen. Y a su vez es a partir de estas exploraciones, o más bien que Diego de Velázquez, que es el que se encarga en este caso de hacer esta travesía, y sobre todo que la corona española le encarga en este caso estas misiones, es el que propiamente manda tres expediciones, y una de ellas, en este caso, es en la cual va a estar Hernán Cortés, y por la cual, en este caso, hoy en día lo conocemos como el conquistador. Pero propiamente en este caso no llegaron principalmente a lo que lo conocemos como México, sino que empezaron a partir del San Salvador, posteriormente Cuba, Centroamérica, Honduras, cierto tipo de lugares en este caso que forman parte del continente americano, pero probablemente los españoles se establecieron en Cuba y a partir de Cuba es como empezaron estos tipos de expediciones a explorar este tipo de continente, en este caso, que es América. Y fue sobre todo en Diego de Velázquez quien en 1517 empieza en este caso a explorar a través de cierto tipo de navegantes. Y bueno, en este caso, una de las expediciones de Diego Velázquez, que en este caso manda a explorar este nuevo mundo, como se le suele decir, bueno, principalmente mandó a Francisco Hernández, en este caso que se dirigió su expedición hacia la costa de México, a lo cual se le conoce como Isla Mujeres. Se le conoce como Isla Mujeres porque en ese sentido, supuestamente, su primera vista es que había bastante tipo de mujeres. Ahora bien, en este caso, continúa su viaje por Yucatán y al momento de entregar en Yucatán es atacado por los mayas, los cuales en este caso, pues digo de Francisco Hernández, en este caso pierde varios hombres y realmente no consigue lo que realmente le habían pedido, que era esclavos y piedras preciosas, pero sobre todo ya se daba pie a que realmente había otro tipo de seres distintos a ellos y por los cuales les sirvió para continuar nuevamente sus expediciones. Por lo tanto, Diego Velázquez va a enviar en este caso otra que fue llevada por Juan de Grijalva, en la cual en ese sentido el 25 de enero parte en este caso española por el puerto de Matanzas rumbo a Cozumel, en el cual en este caso por lo que recorrió tanto Yucatán y Campeche.
y también fue atacado por los indígenas. Sin embargo, en este caso, Juan de Grijalva sigue continuar y realmente hace su cometido. En este caso le sale victorioso durante la disputa y sobre todo desembarca en los ríos de Grijalva, Papaloapan y Coatzacoalcos. Y sobre todo también trató con indígenas que le dieron piedras y sobre todo metales preciosos. Aquí quiere decir, realmente Juan de Grijalva en comparación en este caso del primero, realmente, bueno, vuelve a recorrer la ruta que en este caso propiamente la primera expedición les hizo notar. Sin embargo, es atacado, repele los ataques, es bien, sale victorioso, a su vez también recibe cierto tipo de pide, cierto tipo de regalos en comparación por en este caso de la lucha que dio y sobre todo en este caso también recibe una gran cantidad de oro y aquí lo importante es algo interesante que ya le dicen que existe la ciudad de Tenochtitlán, es decir, que realmente intercambia información en este caso con los ahí allegados en ese sentido y sobre todo en este caso se empieza a notar que realmente hay cierto tipo de riquezas por los cuales los españoles son motivados a seguir explorando este tipo de nuevas tierras. Bueno, en este caso llega a su vez la última expedición, la tercera expedición, que fue llevada por Hernán Cortés en 1519, por la cual parte con 500 hombres, 10 caballos, y en este caso pronto arriba a la isla de Cozumel, en la cual se encontraba un fraile, en este caso español, que había viajado desde antes y el cual ya sabía maya, que en este caso es Jerónimo de Aguilar. A su vez, en este caso, cuando llega Cortés, también le es regalada en ese sentido, supuestamente porque también es atacado, sin embargo también Hernán Cortés resiste, sobre todo al ver que es un enemigo bastante peligroso por este tipo de armas que llevan caballos y sobre todo en este caso armamentos de disparo, lo que hacer es que se le da como regalo a lo que se le conoce como la Malinche o la Malitzin, la cual en este caso que viene siendo una esclava y la cual sí es regalada por Cortés y también esta la ayuda porque ella sabe maya y náhuatl. Y también se dice que realmente aprendió propiamente el español, lo que hace que realmente en este caso Hernán Cortés se pueda comunicar. Es decir, por un lado llega este tipo de tierras exploradas que más o menos ya sabían cómo dirigirse, por dónde llegar, y sobre todo que había cierto tipo de tribus que iban a, en este caso, a atacarlos. Ahora Hernán Cortés realmente en este caso se llega, se impone porque realmente gana y les ofreció cierto tipo de tributo y a su vez en este caso una parte importante de eso sería la comunicación en este tipo de cierto tipo de comunidades indígenas por las cuales lo va a hacer mediante la Malintzin y sobre todo Jerónimo de Aguilar. A su vez también aquí un dato muy interesante es que si te fijas, Hernán Cortés fue mandado por Diego Velázquez. Sin embargo, Hernán Cortés, al ver que realmente toda la información que le habían dado sus antecesores que habían viajado ahí, que realmente conoce el territorio o que va explorando que hay riquezas que empieza a hacer, realmente se empieza a notar que si realmente se libera del gobierno de Diego de Velázquez y que realmente no lo hace caso y él propiamente hace la expedición, realmente puede conseguir gran fama y sobre todo en este caso grandes riquezas. Es por eso que ahí decide propiamente hacer un lado las peticiones de Diego de Velázquez y continuar por su propia cuenta para realmente conquistar él mismo lo que hoy en día conocemos como México. Es decir, que realmente la conquista se da entre los mismos españoles como un acto de codicia y sobre todo en este caso eh, de grandes logros por, en este caso, adueñarse de todo lo que había en el territorio mexicano y sobre todo viendo en este caso eh, las grandes piedras preciosas que había y sobre todo la manera en cómo en ellos podían en este caso generar esclavos, ¿no? Y a su vez también en ese sentido, bueno, ¿por qué es motivador? Es como, o cómo es que llegan a Tenochtitlan. En ese sentido, bueno, también una de los elementos importantes o algo relevante es que también Hernán Cortés empezó a hacer alianzas a través de la Maritzin, que realmente, como te digo, aprendió en este caso a hacer, aprendió el español. Y se dice, o también se suele contar, que realmente en ese sentido los grupos, en este caso, de algunos pueblos indígenas empezaron en este caso a lidiar con Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque en ese sentido los mexicas o los aztecas eran los que dominaban la gran parte, en este caso, de la región mesoamericana. Y todos los demás, en este caso, pueblos le rendían el culto a ellos. Es decir, tenían en este caso que rendir cierto tipo de ofrendas a ellos. A su vez, estaban cansados de esto y lo que, por lo tanto, cuando vieron que los españoles tenían diferentes tipos de armas y que realmente no eran peleadores comunes, empezaron a unirse a ellos. Esto llevó a que se formaran diferentes tipos de alianzas, por las cuales, en ese sentido, los grupos indígenas le iban enseñando a Cortés la manera en cómo llegar a Tenochtitlan y la manera de cómo, en este caso, caminar dentro de esos territorios.
territorios, porque si bien los españoles no sabían cómo andar por ahí, porque era un territorio completamente distinto. Sin embargo, los grupos indígenas ya sabían cómo moverse, cómo esconderse, y esto también ayudó a que Hernán Cortés entrara en ese sentido a Tenochtitlán. Pero ahora bien, en ese sentido se dice que llegó a Tenochtitlán porque en este caso Moctezuma II se enteró que había otro tipo de personas distintas a ellos, y él pensó que en este caso, si bien lo recuerdas, para ellos lo importante era la religión, y pensaron que en este caso era el dios Quetzalcóatl convertido en otro tipo de ser. A su vez esto le dio miedo y sobre todo los invitaba en ese sentido, o más bien ofreció en este caso piedras preciosas, pero también les incitó, perdón, a que se retiraran. Sin embargo, en el Cortés, al ver que realmente ya le habían contado de que Tenochtitlán tenía piedras preciosas y que realmente pudo obtener riquezas de ahí, les dijo que estaba bien, pero que primero tenía que ir a ver, en este caso, a conocer esa ciudad. Por lo cual, en ese sentido, pues se introdujo. Y se dice que una vez que en este caso se introdujo, fue recibido de una manera bien, sobre todo, y a su vez, en este sentido, que de a poco se fue controlando del rey y sobre todo en este caso, que se fue adueñando y fue viendo en ese sentido que realmente era una riqueza bastante interesante para él. Y a su vez también en este caso Moctezuma motivado porque realmente era algo muy distinto y pensaba que era como un dios que en este caso controlaba tanto el fuego y el trueno. Y a su vez tenía características completamente distintas a los del pueblo, en este caso mexicano, ¿no? Como la piel blanca, las barbas y las armaduras. Y sobre todo también sus animales eran potentes en comparación de las armas que ellos tenían. Es decir, que realmente se le dejó entrar propiamente se dice, a Hernán Cortés por estas cualidades que tenía distintas sobre todo porque se pensaba que era una divinidad y sobre todo también por las alianzas que había generando con otro tipo de grupos indígenas. A su vez, también en este caso, Hernán Cortés relata en una serie de un documento que también estos actos que él propiamente vio de los grupos indígenas les parecían aberrantes y sobre todo muy extraños y no lo soportaba. ¿Y qué empezó a hacer? Bueno, empezó de una vez a imponer su cultura católica, o en este caso cristiana, en la cual empezó a levantar templos, en la cual empezó en este caso a terminar con cierto tipo de altares que propiamente los grupos indígenas alzaban para sus dioses. También en este caso prohibió los sacrificios, que en este caso eran encaminados hacia los hombres que atrapaban los pueblos indígenas. También colocó las cruces y levantó en este caso empezó a introducir misas y otro tipo de rituales católicos. ¿Qué quiere decir? Antes de que llegara a Tenochtitlan y una vez que también llegó a Tenochtitlan empezó a imponerse propiamente la cultura. ¿Qué quiere decir? Que realmente Hernán Cortés primero dijo, bueno, está bien, entraré y sobre todo empezará a convencer en este caso a Moctezuma. Moctezuma en este caso dominado por el miedo de que realmente fuera a ser en este caso su dios, empezó de cierta manera a empezarle a soltar Tenochtitlán a Hernán Cortés. Esto lo vio como, él lo empezó a ver como una ventaja por la cual se empezó a aprovechar y por ende empezó a poner su cultura en este caso católica. Aunque en este caso y en ese sentido, creo que propiamente podemos hacer mención de que la entrada de Tenochtitlan, como te lo vieron mencionando, es propiamente por las alianzas que se establecen entre los indígenas y sobre todo en este caso, que fue la comunicación, la Malitzin, más allá de que exista o no, una de las partes importantes por la cual en Narcotes realmente conquistó en este caso México fue por las alianzas y sobre todo la manera en cómo convencer y crear en ese sentido pactos con un cierto tipo de grupos que, como lo veremos un poco más adelante, les prometía cierto tipo de autonomía, lo cual nunca sucedió.